Título: Un niño sin hogar ofreció reparar el coche de lujo de un millonario que se rió, pero cuando el chico hizo lo impensable, las lágrimas cayeron y sus vidas cambiaron para siempre. Una historia que tocará tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde estás viendo. La fina lluvia de marzo caía sobre Buenos Aires como lágrimas silenciosas, creando pequeños charcos que reflejaban las luces de neón de la avenida 9 de Julio. En la concesionaria de Santis Importados, ubicada en una de las esquinas más exclusivas de la zona de Palermo, el aroma de cuero italiano y cera automotriz se mezclaba con el olor húmedo del asfalto mojado. A través de las enormes ventanas de vidrio, los coches brillaban bajo la iluminación halógena como joyas preciosas en una vitrina de sueños. Beatriz de Santis ajustó su blazer azul marino de Armani y pasó la mano por su cabello castaño, perfectamente peinado, tratando de disimular el cansancio que sentía tras otra noche de insomnio. A sus 40 años, llevaba sobre sus hombros el peso de un legado de 3 generaciones, heredado de su padre, que había fallecido 2 años antes en un accidente en coche, irónicamente, al volante de uno de los propios vehículos que vendía. Sus manos delicadas, pero firmes, sostenían una taza de café aún humeante mientras observaba, a través de la ventana de su oficina en el segundo piso, el movimiento matutino de la concesionaria. «Señora Beatriz, hay un chico aquí en la recepción pidiendo hablar con usted». La voz titubeante de Mariana, la secretaria de 20 y tantos años, resonó por el intercomunicador, cargada de una mezcla de vergüenza e incredulidad. Beatriz frunció el ceño, consultando la agenda en su tableta. «No tengo ningún compromiso agendado para esta mañana, Mariana». «¿Quién es?» «Es que no tiene nombre en la agenda. Es un chico, parece tener unos 17 años y está descalzo y un poco sucio. Dice que puede reparar la Ferrari del señor Almeida». La sangre de Beatriz se heló. La Ferrari 458 Italia roja del empresario Roberto Almeida había estado 3 semanas en el taller de la concesionaria, desafiando la competencia de los mejores mecánicos de Buenos Aires. El motor había desarrollado un problema misterioso que ni siquiera los técnicos certificados por Ferrari podían diagnosticar. El coche valía más de 2 millones de pesos y cada día que pasaba en el taller representaba una mancha en la reputación impecable que la familia de Santis había construido a lo largo de décadas. «Dile que...» Beatriz comenzó la frase, pero algo la hizo detenerse. Quizás era la intuición aguda que había heredado de su padre, o simplemente el desespero de quien estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. «En realidad, déjalo subir, pero pídele a Jorge que lo acompañe». 5 minutos después, Beatriz escuchó pasos descompasados en la escalera de madera que conducía a su oficina. Primero vinieron los pasos pesados de las botas de seguridad de Jorge, el jefe de 1900 Antaller, un hombre de 50 años, bajo y robusto, con un bigote canoso y manos eternamente manchadas de grasa. Luego, pasos más ligeros, casi silenciosos. Cuando la puerta se abrió, Beatriz sintió como si el tiempo se hubiera detenido. El chico que entró en su sala no podría tener más de 17 años, pero sus ojos castaños oscuros llevaban una madurez que contrastaba drásticamente con su apariencia. Era delgado, casi esquelético, con el cabello oscuro desordenado y ropa que ya había conocido días mejores. Una camiseta blanca amarillenta con agujeros en las costuras y un pantalón de jeans, desgastado con parches caseros en las rodillas. Sus pies descalzos estaban sucios, pero Beatriz notó que había intentado limpiarlos antes de subir. «Buenas tardes, señora». La voz del chico era sorprendentemente educada, con un acento que denunciaba origen humilde, pero sin trazos de timidez o sumisión.
Mantenía la postura erguida, los ojos fijos en los de ella. «Mi nombre es Lucas Fernández. Supe que usted tiene una Ferrari con problemas en el motor». Jorge soltó una risa áspera. «Señora Beatriz, disculpe la osadía del chico. Le dije a Mariana que era una pérdida de tiempo, pero ella insistió». «Déjalo hablar, Jorge». Beatriz se sorprendió con su propia respuesta. Había algo en la mirada de Lucas que la intrigaba, una confianza silenciosa que no concordaba con su apariencia vulnerable. Lucas dio un paso adelante, sus manos callosas uniendo frente a su cuerpo. «Señora, sé que mi apariencia no inspira confianza. Sé que usted debe estar pensando que soy solo otro chico tratando de aprovecharse de la situación. Pero puedo probar que sé de motores». «¿Y cómo aprendiste sobre mecánica, chico?» Jorge cruzó los brazos, su voz cargada de escepticismo. «¿Haciendo cursos en YouTube?» Por un breve momento, la máscara de confianza de Lucas vaciló, y Beatriz vislumbró algo parecido al dolor en sus ojos. «Aprendí con don Antonio, que trabajó aquí en De Santis durante 15 años. Él me enseñó todo lo que sé sobre motores importados». El nombre golpeó a Beatriz como un puñetazo en el estómago. Antonio Moreira había sido uno de los mejores mecánicos que la concesionaria había tenido, especialista en Ferrari y Lamborghini. También había sido despedido por causa justificada 3 años antes, acusado de robar piezas valiosas, una situación que siempre había dejado a Beatriz incómoda, ya que las evidencias nunca fueron completamente concluyentes. Jorge se mostró visiblemente tenso. ¿Antonio Moreira? ¿Ese ladrón que robaba piezas de la empresa? «Don Antonio nunca robó nada». La voz de Lucas ahora llevaba una firmeza que hizo que el aire de la sala se volviera más denso. «Él es un hombre honesto que fue injusticiado, y él me enseñó que un verdadero mecánico escucha lo que el motor está tratando de decir». Beatriz se levantó de la silla, su corazón latiendo más rápido. A través de la ventana podía ver la Ferrari roja estacionada en el área de servicios, como una paciente en estado terminal que todos los médicos ya habían desistido de curar. Las presiones financieras de la empresa pesaban sobre sus hombros como una carga invisible. La reputación de la concesionaria estaba en juego, y cada día de retraso significaba un paso más hacia la ruina de los negocios que 3 generaciones de la familia habían construido. «Jorge, llévalo hasta la Ferrari». Su propia voz la sorprendió, firme y decidida. «Pero no te alejes de él ni por un segundo». «Señora Beatriz, con todo respeto». Jorge comenzó a protestar. «Es una orden, Jorge». Beatriz mantuvo el tono autoritario que había aprendido a usar cuando necesitaba imponer su voluntad. «Si él daña algo, asumo total responsabilidad». Lucas sonrió por primera vez desde que entró en la sala. Una sonrisa tímida pero genuina que transformó completamente su expresión. «Gracias por la oportunidad, señora. No se arrepentirá». Mientras observaba a los dos bajar las escaleras, Beatriz sintió una mezcla de ansiedad y esperanza que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Afuera, la lluvia había cesado, y los primeros rayos de sol comenzaban a infiltrarse entre las nubes, creando reflejos dorados sobre el asfalto mojado de la avenida. El sector de mantenimiento de la concesionaria De Santis ocupaba todo el sótano del edificio, un ambiente amplio y bien iluminado, donde el olor a aceite lubricante se mezclaba con el aroma metálico de herramientas recién pulidas. Fluorescentes blancos creaban una luz clínica sobre las bancadas organizadas, donde equipos de diagnóstico alemanes convivían con herramientas tradicionales que parecían haber atravesado generaciones de mecánicos. Lucas bajó los escalones de concreto con pasos medidos, sus ojos recorriendo cada detalle del ambiente.
Incluso descalzo, se movía con una familiaridad que no pasó desapercibida para Jorge, que lo seguía de cerca con los brazos cruzados y una expresión de desconfianza estampada en su rostro moreno y sudoroso. Ahí está la princesa. Jorge apuntó hacia la Ferrari 458 Italia Roja, que dominaba el centro del taller como una obra de arte moderna. El capó estaba abierto, revelando el motor V8 que se había convertido en la pesadilla de las últimas 3 semanas. 3 de los mejores mecánicos de São Paulo ya le han puesto las manos encima. El último fue Carlitos de la Ferrari oficial, que tiene 20 años de experiencia. Nada. Lucas se acercó al vehículo con una reverencia casi religiosa, sus manos extendidas, pero sin tocar aún el metal reluciente. El motor estaba impecablemente limpio, señal de que ya había sido desmontado y montado varias veces. Piezas organizadas en bandejas metálicas al lado del coche contaban la historia de una investigación frustrada. ¿Cuál es el problema?, Lucas preguntó, su voz más baja ahora, como si estuviera en una biblioteca. El motor se ahoga a altas revoluciones, pierde potencia después de las 4000 RPM. Ya cambiamos la bomba de combustible, filtros, bujías, bobinas. Jorge enumeraba los ítems con el cansancio de quien había repetido esta lista cientos de veces. El sistema de inyección fue revisado por completo. El sensor de oxígeno es sustituido. El mapeo rehecho 2 veces. Lucas finalmente puso las manos en el lateral del motor, cerrando los ojos como si estuviera escuchando una confesión íntima. Sus palmas callosas, oscuras de suciedad acumulada, contrastaban drásticamente con el rojo Ferrari impecable. Por unos segundos permaneció inmóvil, respirando lentamente. ¿Puedo encenderlo? Jorge dudó, mirando hacia arriba en dirección a la oficina de Beatriz. Puedes, pero ten cuidado de no forzar. El motor ya ha pasado por mucho estrés. Cuando Lucas giró la llave, el V8 cobró vida con un rugido ronco que resonó por las paredes de concreto del taller. El sonido era poderoso, pero había algo sutil, casi imperceptible, que parecía desafinado. Lucas inclinó la cabeza como un músico tratando de identificar una nota errada en una sinfonía. Jorge, ¿puedes acelerar hasta 3000 RPM y mantener? Lucas pidió, sus ojos aún cerrados, concentrado. El mecánico obedeció, y el motor respondió a la perfección, manteniendo un ronquido constante y vibrante. Lucas entonces hizo una señal para acelerar más. A 4000 revoluciones el sonido cambió sutilmente, una irregularidad casi inaudible que se volvía más pronunciada a medida que las revoluciones aumentaban. «Puedes apagarlo». Lucas abrió los ojos, una expresión pensativa, apoderándose de su rostro joven. «El problema no está en el sistema de alimentación. Por supuesto que no está». Jorge bufó. «Eso cualquiera ya lo sabe. Ya revisamos todo». «No, usted no entendió». Lucas se agachó junto al motor, señalando una región específica. «El problema no está en ningún sistema, está aquí, en el bloque». Jorge se acercó, frunciendo el ceño. «¿En el bloque? Chico, este motor tiene menos de 10.000 kilómetros. El bloque no da problemas así». «Puede, sí». Lucas pasó los dedos sobre un área aparentemente normal del metal. «Don Antonio me enseñó que cuando el problema aparece solo a altas revoluciones y no tiene causa aparente, puede ser una microfisura interna en el bloque. La presión aumenta, el metal se dilata un poquito y ahí... Eso es imposible de detectar sin equipo especializado». Jorge interrumpió, pero su voz había perdido un poco de la arrogancia inicial, y aun si fuera eso, sería un defecto de fábrica. «Exacto». Lucas sonrió, levantándose y limpiándose las manos en su propio pantalón ya sucio. «Defecto de fábrica, por eso ningún mecánico pudo resolverlo.
Ustedes estaban buscando algo que pudiera haberse roto, no algo que ya vino roto de Italia. En ese momento pasos resonaron en las escaleras. Beatriz bajó al sótano, seguida por Mariana y dos vendedores curiosos que habían oído rumores sobre el chico mecánico. La empresaria vestía ahora un abrigo de lana beige sobre el blazer y sus zapatos de cuero hacían un sonido seco contra el piso de concreto. ¿Y entonces? Beatriz preguntó, tratando de disimular la ansiedad en su voz. ¿Descubriste algo? Lucas la miró directamente, sin desviar la mirada incluso ante la pequeña audiencia que se había formado. Señora, el problema es un defecto de fábrica en el bloque del motor, microfisura interna, que solo se manifiesta bajo alta presión. Un silencio incómodo se apoderó del taller. Jorge se acarició el bigote, claramente incómodo. Los vendedores intercambiaron miradas céticas. «Chico», dijo Carlos, un vendedor de 50 años con cabello canoso y traje azul marino, «lo que estás diciendo es muy grave. Un defecto de fábrica en una Ferrari significa un recall mundial, indemnizaciones millonarias». «Lo sé», Lucas mantuvo la firmeza en su voz, «pero es la verdad, y si usted quiere puedo probarlo». Beatriz sintió el corazón acelerarse. Si Lucas tenía razón, esto no solo resolvería el problema de Ferrari, sino que también podría resultar en una indemnización sustancial de la marca italiana. Por otro lado, si estaba equivocado, la reputación del concesionario se vería aún más perjudicada. «¿Cómo pruebas algo así?», preguntó Beatriz. «Con una prueba de presión específica en el bloque. Necesitas desmontar el motor casi por completo y usar un equipo que la mayoría de los talleres no tiene». Lucas señaló un rincón del taller donde había equipos más sofisticados. «Pero ustedes lo tienen. Allí, ese aparato azul». Jorge siguió la mirada del chico y sus ojos se abrieron de par en par. «Eso es un probador de presión hidrostática en parabloques. Cuesta más de 100.000 euros. ¿Cómo demonios sabes lo que es eso?» «Don Antonio me mostró cómo usarlo. Dijo que era la herramienta más importante del taller, pero que la mayoría de los mecánicos ni sabe para qué sirve». Beatriz observó a Lucas con atención renovada. Había algo en la confianza del chico que trascendía su apariencia humilde. Sus palabras tenían el peso de la experiencia, incluso viniendo de alguien tan joven. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó. «Unas 6 horas para desmontar, probar y volver a montar todo. Si tengo razón, usted tendrá la prueba que necesita para demandar a Ferrari. Si estoy equivocado...» Lucas se encogió de hombros. «Al menos ustedes sabrán que intentaron de todo». Jorge sacudió la cabeza. «Señora Beatriz, esto es una locura. ¿Dejar que un chico de la calle desmonte un motor de 2 millones? No va a trabajar solo». Beatriz tomó una decisión que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Jorge, tú vas a supervisar cada movimiento. Mariana, cancela todos mis compromisos de la tarde. Vamos a descubrir si este chico realmente entiende de Ferrari». Afuera, el sol madrileño había vencido a las nubes de la mañana y a través de las pequeñas ventanas del sótano, rayos dorados se proyectaban sobre el rojo metálico de la Ferrari como si la propia suerte estuviera iluminando ese momento de decisión. Las 6 horas siguientes transformaron el taller de De Santis en un teatro donde se desarrollaba un espectáculo de precisión y tensión. Lucas trabajaba con la metodología de un cirujano, cada movimiento calculado, cada pieza removida con reverencia casi religiosa. Sus manos pequeñas y ágiles danzaban entre las herramientas como si hubiera nacido para ello, mientras Jorge lo observaba con una mezcla creciente de sorpresa y respeto renuente. El motor V8 de la Ferrari fue desmantelado pieza por pieza, revelando sus secretos más íntimos. Beatriz había bajado al sótano 3 veces durante la tarde, siempre encontrando a Lucas concentrado en su tarea, sudando bajo las intensas luces del taller.
A cada visita, notaba que un pequeño grupo de empleados se reunía alrededor de la Ferrari, susurrando entre sí sobre el niño prodigio que había aparecido de la nada. «Cuidado con esa junta, chico», Jorge murmuró por 10ª vez, sus propias manos temblando ligeramente mientras sostenía una pieza delicada. «Si dañan esto, son 20.000 euros». «Lo sé, señor Jorge». Lucas respondió sin apartar la vista del trabajo. «Don Antonio me enseñó que cada pieza tiene su personalidad. Esta aquí es un poco temperamental, necesita cariño». Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se filtraban por las ventanas del sótano, Lucas finalmente expuso el bloque del motor completamente desnudo. El corazón de la Ferrari estaba allí, vulnerable y expuesto, sus paredes internas brillando bajo la luz de las lámparas halógenas. Ahora viene la parte importante. Lucas limpió sus manos en un paño limpio que Jorge había ofrecido. «Vamos a conectar el probador de presión». El equipo azul que había llamado su atención era una máquina imponente, con cables y mangueras que parecían pertenecer a un hospital. Jorge ayudó a conectar los sensores en los puntos específicos del bloque, siguiendo las instrucciones precisas que Lucas daba con una naturalidad desconcertante. «Presión inicial 15 bar», Lucas anunció, girando un dial en el equipo. El indicador digital comenzó a subir lentamente. «Normal, vamos a 25». Beatriz había bajado nuevamente y ahora estaba parada al lado de Carlos y Mariana, todos observando en silencio. La tensión en el aire era palpable. Si Lucas estaba equivocado, la Ferrari habría sido desmantelada en vano y la reputación del concesionario sufriría otro golpe. Si estaba en lo correcto, 30 bar. Lucas anunció, sus ojos fijos en el indicador. «Aún estable. Jorge, ¿puede anotar los números que voy diciendo?» El mecánico más viejo tomó una libreta, sus manos ahora completamente libres de cualquier hostilidad. Había algo hipnotizante en la concentración absoluta del chico. 40 bar, 45, 50... Lucas continuó elevando la presión, su voz manteniéndose calma incluso cuando pequeñas gotas de sudor comenzaron a aparecer en su joven frente. De repente, un sonido sutil se hizo escuchar. Un susurro casi inaudible, como aire escapando de un neumático pinchado. El indicador digital vaciló por una fracción de segundo. «Ahí». Lucas apuntó a una zona específica del bloque. 52 bar. «Señores, tenemos nuestra fisura». Jorge se inclinó sobre el motor, usando una linterna potente para examinar el lugar indicado. Durante unos segundos no dijo nada. Luego soltó un silbido bajo. «Hijo de madre», murmuró. Luego miró a Beatriz con una expresión de genuina sorpresa. «Señora Beatriz, tiene razón. Hay una grieta microscópica aquí. Es invisible a simple vista, pero está aquí». El silencio que siguió fue roto solo por el sonido distante del tráfico madrileño afuera. Beatriz sintió que las piernas le flaqueaban y se apoyó en la bancada de herramientas. Lucas había logrado en 6 horas lo que los mejores mecánicos de la ciudad no habían conseguido en 3 semanas. «Eso significa...» Beatriz comenzó, su voz fallando. «Eso significa que Ferrari tendrá que indemnizar al concesionario y al cliente por defecto de fábrica». Carlos completó, su propia voz cargada de incredulidad. «Estamos hablando de al menos 5 millones de euros en compensaciones». Lucas comenzó a limpiar sus herramientas meticulosamente, como si lo que acababa de suceder fuera rutina. «Don Antonio siempre decía que cuando los italianos hacen algo mal, ellos se hacen por mayor. Probablemente hay otros coches con el mismo problema». «¿Cómo así?», Beatriz preguntó,
sintiendo una mezcla de euforia y aprensión. «Lote de producción, señora», Lucas explicó, guardando cada herramienta en su lugar específico. «Si un bloque salió defectuoso de la línea de montaje, probablemente otros del mismo periodo también salieron. Ferrari tendrá que investigar todos los motores producidos en la misma semana». Jorge movió la cabeza lentamente. «Chico, en 15 años de mecánica, nunca he visto nada igual. Tienes un don». Lucas detuvo lo que estaba haciendo y miró directamente a Jorge. Por un momento, su máscara de confianza se deshizo, revelando la vulnerabilidad de un adolescente que había crecido demasiado rápido. «No es un don, don Jorge. Es hambre». Su voz cargaba un peso que hizo que todos quedaran en silencio. Cuando no tienes nada, necesitas aprender a escuchar lo que las cosas están tratando de decirte. El motor habla si sabes escuchar. Beatriz se acercó al chico, su corazón latiendo con fuerza. «Lucas, ¿dónde estás viviendo?» La pregunta tomó al niño desprevenido. Dudó, sus ojos vagando por el taller como si buscara una salida. «Aquí y allá, señora. Madrid tiene muchos lugares para dormir si sabes buscar». Esa no es una respuesta. Beatriz insistió, su voz adquiriendo un tono maternal que sorprendió a todos. «¿Tienes familia? ¿Responsables?» Lucas volvió a concentrarse en las herramientas, pero Beatriz notó que sus manos temblaban ligeramente. «Tengo a don Antonio. Él cuidó de mí después de que mi madre murió». «¿Y dónde está Antonio ahora?» «Por ahí». Lucas se encogió de hombros, pero el dolor en su voz era inconfundible. Después de que perdió el empleo aquí, las cosas se pusieron difíciles. Bebida, ya sabes. ¿Cómo es? Pero aún me enseña cuando está sobrio. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Beatriz miró alrededor del taller, a Jorge, que observaba a Lucas con creciente respeto, a Carlos y Mariana, que parecían haber presenciado algo extraordinario, a la Ferrari desmantelada que representaba no solo un problema resuelto, sino una revelación sobre lo que era posible cuando se daba una oportunidad al talento independientemente de su envoltura. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un mosaico dorado que se extendía hasta el horizonte. Madrid pulsaba con su energía nocturna, una metrópoli donde sueños y pesadillas caminaban lado a lado por las mismas avenidas. «Lucas», dijo Beatriz finalmente, su decisión tomada, «vas a cenar conmigo hoy, y después vamos a hablar sobre tu futuro». El restaurante Casa de la Abuela, ubicado en el barrio de Malasaña, era un refugio de la alta gastronomía madrileña, donde ejecutivos y empresarios se reunían para discusiones que moldeaban destinos corporativos. Las paredes de ladrillo visto, decoradas con fotografías en blanco y negro del antiguo Madrid, creaban una atmósfera acogedora que contrastaba con el formalismo de los negocios que se llevaban a cabo entre sus mesas. Beatriz eligió una mesa en el rincón más reservado del restaurante, lejos de las miradas curiosas que inevitablemente se volverían hacia Lucas. El chico había aceptado la invitación con hesitación, pero ahora caminaba a su lado por las calles arboladas del barrio con una dignidad silenciosa que la impresionaba. Ella había insistido en que se detuviera en casa y se duchara antes de la cena, prestándole una camiseta azul y un pantalón vaquero de su sobrino adolescente. A pesar de la ropa limpia, Lucas mantenía la postura alerta de quien ha crecido sabiendo que el peligro puede surgir en cualquier momento. «Nunca, y he estado en un lugar así», confesó Lucas cuando se sentaron, sus ojos recorriendo el ambiente elegante con una mezcla de admiración e incomodidad. Las mesas cubiertas con manteles blancos impecables, los camareros uniformados circulando con bandejas plateadas, el sonido bajo de conversaciones civilizadas, todo parecía pertenecer a un mundo diferente al suyo.
Todo el mundo tiene una primera vez para todo, respondió Beatriz, tratando de sonar casual mientras observaba a Lucas hojeando el menú con una concentración casi científica. Notó que movía los labios silenciosamente mientras leía, como alguien que aún no estaba completamente cómodo con palabras más elaboradas. «Doña Beatriz», dijo Lucas después de unos minutos, cerrando el menú con cuidado, «no necesita hacer esto. Sé que soy diferente de las personas que frecuentan este tipo de lugar». La franqueza directa del chico la golpeó como un puñetazo en el estómago. Beatriz se inclinó hacia adelante, sus manos encontrándose sobre la mesa. «Lucas, hoy salvaste mi empresa, resolviste un problema que me estaba quitando el sueño durante semanas. Eso vale mucho más que una cena». «Pero no se trata solo de la cena, ¿verdad?», Lucas preguntó, sus ojos oscuros fijos en los de ella con una percepción que desafiaba su edad. «¿Usted está pensando en ofrecerme algo más? ¿Un empleo, tal vez?». Beatriz dudó. Había algo perturbador en la capacidad de Lucas de leer las situaciones, como si la vida lo hubiera forzado a desarrollar una intuición de supervivencia aguda. «Estoy pensando, sí, tienes un talento excepcional, sería un desperdicio dejarte en la calle». Lucas se recostó en la silla, una expresión sombría cruzando su joven rostro. «¿Y qué espera a cambio?». La pregunta, hecha con una madurez dolorosa, reveló a Beatriz cuántas decepciones ya había enfrentado ese niño. Cuántas veces personas bien intencionadas se habían acercado a él con promesas que resultaron vacías o interesadas. «Nada más de lo que cualquier empleador esperaría», respondió ella con sinceridad. «Dedicación, honestidad, voluntad de aprender». «¿Y los otros empleados? ¿Cómo reaccionarán cuando descubran que la jefa contrató a un niño de la calle?». Beatriz respiró hondo. La pregunta de Lucas tocaba un punto sensible que había intentado ignorar. Jorge ya había mostrado resistencia y podía imaginar las reacciones de los vendedores y administradores cuando supieran de la decisión. «Ese es mi problema, no tuyo», dijo firmemente. «Mi empresa, mis reglas». El camarero se acercó. Un hombre elegante de mediana edad con el cabello canoso peinado hacia atrás. Beatriz pidió un risotto de gambas y una botella de vino blanco. Lucas eligió el plato más simple. Del menú, un filete a la parrilla con patatas. «Cuéntame sobre don Antonio», dijo Beatriz después de que el camarero se alejó. «¿Cómo se conocieron?». Lucas jugueteaba con la servilleta de tela, sus dedos trazando patrones nerviosos en el tejido blanco. «Mi madre murió cuando tenía 14 años. Cáncer». Su voz era baja, controlada. «No teníamos parientes, ningún lugar a donde ir. Pasé algunos meses en la calle, durmiendo en albergues, recogiendo material reciclable». Beatriz sintió su corazón apretarse, pero se obligó a mantener la expresión neutra, intuyendo que Lucas no soportaría la compasión. «Fue en una de esas noches, en el centro, que encontré a don Antonio. Estaba borracho, llorando en un banco de la plaza, hablando solo sobre cómo había sido injusticiado. Cuando vio que lo estaba escuchando, empezó a contarme sobre los coches, sobre cómo era trabajar en DeSantis». Lucas hizo una pausa cuando el sommelier trajo el vino, esperando que Beatriz lo probara y aprobara antes de continuar. Dijo que parecía inteligente, que si quería podía aprender a manejar coches. Al principio pensé que era solo charla de borracho, pero al día siguiente apareció sobrio, con una caja de herramientas vieja, y me llevó a un desguace en Vallecas. «¿Y te enseñó allí?». «Durante 2 años». Lucas sonrió por primera vez desde que se sentaron, una expresión que transformó completamente su rostro. El dueño del desguace era amigo suyo. Nos dejaba trabajar en los coches abandonados. Don Antonio me enseñó que un motor es como una persona.
Cada uno tiene su personalidad, sus problemas, sus puntos débiles. La cena llegó, y durante unos minutos comieron en silencio. Beatriz observó que Lucas usaba los cubiertos con cuidado, pero sin timidez, como alguien que había observado a otros hacerlo y había aprendido por imitación. ¿Por qué lo despidieron de DeSantis?, preguntó Beatriz finalmente, haciendo la pregunta que la atormentaba desde la tarde. Lucas dejó de masticar, sus ojos endureciéndose. Alguien estaba robando piezas de la concesionaria, piezas caras, sistemas de inyección, ordenadores de a bordo, turbinas. Don Antonio era el empleado más antiguo, conocía todos los códigos de acceso, así que cuando descubrieron el robo, él fue el chivo expiatorio. Exacto. Lucas asintió gravemente, pero me dijo que sabía quién era el verdadero ladrón. Dijo que tenía pruebas, pero nadie quiso escuchar. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y quién creía que era? Lucas dudó, como si estuviera decidiendo si debía continuar. Alguien de la administración. Alguien con acceso a los sistemas de control de inventario. Eso es una acusación muy seria, Lucas. Lo sé. El chico se inclinó hacia adelante, su voz bajando hasta convertirse en un susurro. Pero don Antonio me mostró algunas cosas antes de empezar a beber en exceso, números que no cuadraban, requisiciones falsas, entregas que nunca ocurrieron. Beatriz sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Si Lucas estaba diciendo la verdad, eso significaba que la empresa de su padre había sido corrompida desde dentro y un hombre inocente había sido destruido para encubrir la culpa del verdadero criminal. ¿Todavía tienes esas pruebas? Lucas sacudió la cabeza tristemente. Don Antonio quemó todo una noche en que estaba muy borracho. Dijo que no valía la pena seguir luchando contra el sistema. Fuera, la noche madrileña pulsaba con su energía característica. El sonido de coches pasando se mezclaba con las conversaciones animadas de los otros clientes del restaurante. Pero en la mesa del rincón, dos mundos completamente diferentes se encontraban en una conversación que cambiaría ambas vidas para siempre. Lucas, dijo Beatriz finalmente, mañana comienzas a trabajar en DeSantis. Salario de aprendiz, pero con todas las garantías laborales. Y quiero que me cuentes todo lo que recuerdes de las conversaciones con don Antonio. El chico la estudió durante un largo momento, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. ¿Estás segura? Esto puede traer problemas. Estoy segura. Beatriz levantó su copa de vino en un brindis silencioso. A veces, hacer lo correcto es la única opción que nos queda. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana en el pequeño apartamento que Beatriz había alquilado para Lucas en Vallecas, a pocos kilómetros de la concesionaria. La propiedad era sencilla: un dormitorio, sala, cocina y baño, pero representaba el primer hogar verdadero que el chico tenía desde la muerte de su madre. Lucas había pasado la noche anterior organizando sus pocas pertenencias. 2 cambios de ropa que Beatriz había comprado, los manuales técnicos que don Antonio le había dado y una foto descolorida de su madre que siempre llevaba en el bolsillo. A las 7 en punto, Lucas estaba en la puerta de la concesionaria, vistiendo el uniforme azul marino de DeSantis que Beatriz había proporcionado. La tela aún olía a nuevo, y las botas de seguridad hacían un sonido diferente contra el suelo de mármol de la recepción. Mariana lo saludó con una sonrisa genuina, pero Lucas notó las miradas curiosas y algunos susurros entre los empleados que llegaban para otro día de trabajo. «Buenos días, Lucas», dijo Beatriz, bajando las escaleras con un café humeante en las manos. Llevaba un traje gris oscuro que acentuaba su autoridad natural.
¿Listo para el primer día? Listo, señora Beatriz, respondió Lucas, enderezando inconscientemente la postura. Jorge te está esperando en la oficina. Te orientará sobre los procedimientos de seguridad y las rutinas de la empresa. Cuando Lucas bajó al sótano, encontró a Jorge organizando herramientas en un banco, pero notó inmediatamente que no estaba solo. 3 mecánicos se reunían alrededor de la máquina de café, sus voces bajas pero tensas. La conversación cesó abruptamente cuando lo vieron llegar. «Chicos», anunció Jorge con una formalidad forzada, «este es Lucas, va a trabajar con nosotros a partir de hoy». Roberto, un mecánico de 40 años con brazos tatuados y barriga prominente, fue el primero en manifestarse. «¿Entonces es verdad? ¿La jefa contrató al chico de la calle que tocó la Ferrari?» «Tengo un nombre», dijo Lucas con calma, pero firmeza. «Y pretendo ganarme mi lugar aquí como cualquiera». «¿Ganarte?» Paulo, más joven, con poco más de 25. Lucas soltó una risa áspera. «Oye, ya has saltado 3 años de curso técnico. Empezaste por la Ferrari cuando aquí nos rompemos la cabeza con un Civic». Lucas sintió la hostilidad en el aire como una niebla tóxica, pero mantuvo la calma. Había enfrentado situaciones peores en las calles. «Tienen razón», dijo, sorprendiendo a todos. «No tengo diploma, no hice curso, no pagué mi cuota de errores en coches simples, pero estoy aquí para aprender, no para robar el lugar de nadie». Jorge, claramente incómodo con la tensión, aplaudió una vez. «Bien, basta de charla. Tenemos trabajo. Lucas, vas a empezar con mantenimiento básico, cambio de aceite, filtros, revisiones simples». El tercer mecánico, Edilson, un hombre delgado de 50 años con cabello canoso, finalmente se pronunció. «Solo una pregunta, chico. ¿Es verdad que conocías a Antonio Moreno?» El nombre cayó como una bomba en el ambiente. Lucas vio a Jorge endurecerse, y los otros, 2 mecánicos, intercambiaron miradas significativas. «Lo conocía, sí. Él me enseñó todo lo que sé sobre motores». «Entonces sabes lo que hizo», Roberto dijo cruzando los brazos. «Robó la empresa durante años. Vergonzó a todos nosotros, mecánicos honestos». «Don Antonio nunca robó nada», replicó Lucas, su voz ganando una firmeza que hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. «Fue injusticiado». «Injusticiado». Paulo rió nuevamente, pero esta vez con menos humor. «Oye, lo atraparon con las manos en la masa, piezas desapareciendo, stock adulterado». «Lo atraparon como chivo expiatorio», corrigió Lucas, dando un paso adelante. «El verdadero ladrón aún está por ahí». Un silencio pesado se apoderó del taller. Jorge se interpuso entre Lucas y los otros mecánicos. «Basta, eso es asunto del pasado. Vamos a trabajar». Pero Lucas notó algo en los ojos de Edilson, un destello de algo que parecía miedo o culpa. Las 2 horas siguientes transcurrieron en un ambiente cargado. Lucas fue asignado a cambiar el aceite de un Honda Civic, una tarea que ejecutó con la misma precisión que había demostrado en la Ferrari. Los otros mecánicos lo observaban discretamente, buscando errores, esperando que fallara. Pero sus manos se movían con seguridad, siguiendo procedimientos que Antonio le había enseñado hasta convertirse en segunda naturaleza. Alrededor de las 10, Beatriz bajó al taller para una inspección de rutina. Lucas notó que su presencia cambiaba completamente la dinámica. Los mecánicos se enderezaban, las conversaciones cesaban, un respeto automático se instalaba en el ambiente. «¿Cómo va?», le preguntó a Jorge, pero sus ojos se fijaron en Lucas, que estaba cerrando el capó del Honda con movimientos precisos. «Bien, doña Beatriz. El chico tiene buena mano», admitió Jorge a regañadientes. «Genial. Lucas, cuando termines, ven a mi oficina. Tenemos algunos papeles para firmar». Cuando Beatriz subió,
Roberto se acercó a Lucas, su expresión más seria ahora. Escucha, chico, no sé qué historia le contaste a la jefa, pero aquí abajo las cosas funcionan diferente. Puede que la hayas impresionado con tu magia de la Ferrari, pero para nosotros eres solo un aprendiz más. Lo entiendo, respondió Lucas con calma. No estoy pidiendo un trato especial. Qué bien. Paulo se unió a la conversación. Porque no lo vas a tener. Y otra cosa, deja de hablar de Antonio como si fuera un santo. El tipo era ladrón, punto final. Lucas sintió la rabia subir por su pecho como lava, en caliente, pero se forzó a mantener la voz controlada. Ustedes no conocían a don Antonio como yo lo conocía. Lo conocíamos, sí, Edilson dijo, su voz extrañamente tensa. Trabajamos con él durante años. Sabíamos exactamente qué tipo de persona era. Había algo en la forma en que Edilson habló que hizo que Lucas prestara atención. Un énfasis sutil, como si estuviera tratando de convencer a sí mismo tanto como a los demás. Debió ser difícil para ustedes, dijo Lucas cuidadosamente, descubrir que un compañero de trabajo estaba robando. Lo fue. Roberto concordó rápidamente. Por eso no nos gusta cuando alguien viene a defender a un ladrón. Pero Lucas estaba observando a Edilson y notó que el hombre mayor evitaba su mirada, sus manos temblando ligeramente mientras organizaba herramientas que ya estaban perfectamente organizadas. En ese momento, una sospecha comenzó a formarse en la mente de Lucas. Una sospecha sobre quién realmente había robado a DeSantis y por qué Antonio Moreno había sido elegido como culpable. 20 minutos después, cuando Lucas subió a la oficina de Beatriz para firmar los papeles de contratación, ya había tomado una decisión. No sería solo un empleado de la concesionaria, sería el instrumento de la justicia que Antonio nunca tuvo. ¿Todo bien?, preguntó Beatriz, notando la expresión pensativa en el rostro del chico. ¿Los otros mecánicos te están tratando bien? Lucas dudó por un momento. Luego decidió ser parcialmente honesto. Están poniendo a prueba mi resistencia, es normal. Si alguien te falta al respeto, me lo cuentas. ¿Está bien? Puedes contar con ello, doña Beatriz. Lucas tomó la pluma para firmar los documentos, pero antes preguntó, ¿todavía tienes los archivos de la época en que don Antonio fue despedido? Beatriz frunció el ceño. Los tengo, sí. ¿Por qué? Curiosidad. Lucas firmó su nombre. Con cuidado, cada letra formada con precisión. Quizás un día puedas mostrármelos. 3 semanas habían pasado desde que Lucas comenzó a trabajar en DeSantis, y su reputación entre los clientes crecía de forma sorprendente. Doña Elena, propietaria de un Mercedes clase C con problemas intermitentes en el sistema eléctrico, había insistido específicamente para que el chico mecánico examinara su coche después de que otros 2 profesionales fallaran en el diagnóstico. El empresario Mario Fernández había traído su Porsche 911 directamente de la concesionaria oficial después de que Lucas identificara por teléfono un ruido que los técnicos alemanes no podían localizar. Era un viernes lluvioso de abril, cuando Beatriz finalmente decidió mostrarle a Lucas los archivos que él había mencionado. Su oficina en el 2º piso estaba sumergida en la luz grisácea de la tarde madrileña, y el sonido de la lluvia contra las ventanas creaba una banda sonora melancólica para lo que estaba a punto de desarrollarse. «Los archivos están en el depósito», dijo Beatriz, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. «¿Estás seguro de que quieres meterte en esto? Las verdades son difíciles de digerir». Lucas, aún vistiendo el uniforme del taller con algunas manchas de grasa, asintió gravemente. «Necesito saber, doña Beatriz, por don Antonio, él no merecía lo que le hicieron». El depósito estaba en el último piso del edificio, un espacio amplio donde cajas de cartón se apilaban hasta el techo,
organizadas por año y departamento. El olor a papel viejo y moho dominaba el ambiente, mezclado con el aroma de la madera de la estructura del techo. Una única lámpara fluorescente iluminaba el pasillo central entre las estanterías. Aquí, Beatriz señaló una fila de cajas marcadas con 2021-2022, RRHH y Administración. Todo lo relacionado con el caso de Antonio está en estas 3 cajas. Lucas abrió la primera caja con cuidado reverente, como si estuviera manipulando reliquias sagradas. Documentos, informes, hojas de control de inventario, toda la burocracia de una investigación interna que había destruido la vida de un hombre. ¿Puedo llevar esto a algún lugar más claro?, preguntó Lucas. Vamos a la sala de reuniones. Allí hay una mesa grande. 20 minutos después, la mesa de caoba de la sala de reuniones estaba cubierta con pilas de documentos organizados cronológicamente. Lucas había desarrollado un sistema propio de análisis, separando los papeles en categorías, informes de inventario, pedidos de piezas, registros de entrada y salida y testimonios de los empleados. «Mira esto», dijo Lucas, señalando una hoja de control de inventario fechada en marzo de 2022. Aquí dice que salieron 2 centrales electrónicas para Ferrari el día 15. Valor total, 80.000 euros. Beatriz se inclinó sobre la mesa ajustando sus gafas de lectura. ¿Y cuál es el problema? Aquí. Lucas mostró otro documento. Orden de servicio del mismo día. Solo una Ferrari en el taller, y no necesitaba cambiar la central electrónica. Era un problema en el sistema de refrigeración. ¿Puede haber sido inventario preventivo? No. Lucas sacudió la cabeza tomando más papeles. Mira aquí, requisición firmada por Eduardo, autorizando la retirada de las piezas. Y aquí, confirmación de entrega, para una dirección que no existe. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo que no existe? Lucas había sacado un teléfono inteligente del bolsillo, un dispositivo simple que Beatriz había comprado para él tras su contratación. Busqué la dirección en el GPS, calle Antonio Carlos, 1547 Vallecas. El número no existe. La calle termina en el 1200. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Afuera, la lluvia se intensificaba y relámpagos ocasionales iluminaban el cielo oscuro de la tarde. ¿Estás sugiriendo que Eduardo...? Estoy sugiriendo que alguien montó un esquema muy bien elaborado. Lucas interrumpió suavemente. Y eligió a don Antonio como chivo expiatorio porque él era el empleado más antiguo. Tenía acceso a todo y nadie sospecharía de un hombre tan respetado. Beatriz tomó otro conjunto de documentos, sus manos temblando ligeramente. Aquí está el testimonio de Eduardo durante la investigación. Él fue quien levantó las primeras sospechas sobre Antonio. Lucas leyó el testimonio con creciente atención. Mira qué interesante. Eduardo dice que notó comportamiento sospechoso de Antonio en los últimos meses, que llegaba temprano y se iba tarde sin motivo aparente, que manipulaba las computadoras fuera del horario. ¿Y eso no es sospechoso? Sí, si no sabes que don Antonio estaba estudiando. Lucas sonrió tristemente. Él me contó que estaba haciendo un curso en línea de diagnóstico electrónico. Quería actualizarse, seguir la evolución de la tecnología. Por eso se quedaba después del horario, usando las computadoras de la empresa para estudiar. Beatriz se levantó y caminó hasta la ventana, observando la lluvia escurrir por el cristal. Si tienes razón, eso significa que Eduardo... Significa que no solo robó a la empresa durante años, sino que también destruyó la vida de un hombre inocente para encubrir sus crímenes. ¿Pero por qué eligió precisamente a Antonio? Lucas juntó algunos papeles específicos antes de responder. Porque don Antonio se estaba acercando a la verdad. Mira aquí,
3 días antes de la primera acusación, Antonio envió un correo electrónico al departamento administrativo cuestionando discrepancias en el inventario. Había notado que algunas piezas salían del sistema, pero nunca llegaban a los coches. Beatriz volvió a la mesa, su rostro pálido. Mi padre siempre decía que Antonio tenía ojo de águila para los detalles. Eduardo se dio cuenta de que sería descubierto. Entonces invirtió la situación, acusó al acusador. Lucas organizó los documentos en una pila ordenada. Es un esquema clásico. Cuando estás siendo investigado, la mejor defensa es atacar primero. ¿Estás seguro de eso? Estoy más que seguro. Lucas sacó una carpeta que había guardado para el final. Encontré esto en el fondo de la caja. Parece que alguien olvidó destruirlo. Era una serie de correos electrónicos impresos, fechados 2 semanas antes del despido de Antonio. La conversación era entre Eduardo y una dirección de correo electrónico externa, discutiendo problemas con el proveedor y la necesidad de acelerar el cambio de ruta. Esto no es sobre piezas legítimas, murmuró Beatriz leyendo los correos. Están hablando sobre robo organizado. Y hay más. Lucas señaló el último correo de la serie. Eduardo escribe: el viejo está desconfiando. Necesito resolver esto pronto o todos caeremos. Y la respuesta: sabes lo que hacer. Tenemos contactos que pueden ayudar con la documentación necesaria. Beatriz sintió que el mundo giraba a su alrededor. Documentación necesaria para falsificar pruebas contra Antonio. Exacto. Lucas se recostó en la silla, pareciendo más viejo de sus 17 años. Don Antonio no era solo inocente, era la única persona que podría haber expuesto toda la red. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia y el tráfico afuera. Beatriz miró al joven frente a ella. El chico que había llegado descalzo y sucio, ofreciéndose a reparar una Ferrari, y que ahora había desentrañado una conspiración que costó la dignidad y la vida de un hombre bueno. Lucas, dijo finalmente, su voz cargada de emoción, ¿qué hacemos ahora? Ahora, respondió Lucas, sus ojos brillando con una determinación férrea, hacemos justicia. El lunes siguiente amaneció con un sol radiante, que contrastaba dramáticamente con el peso de los descubrimientos del fin de semana. Beatriz había pasado todo el domingo al teléfono con Ricardo Muñoz, su abogado particular, un hombre de 50 años con cabellos canosos y una reputación impecable en derecho empresarial. Ahora, a las 8 de la mañana, Ricardo estaba sentado en su oficina, estudiando los documentos que Lucas había organizado con precisión casi científica. Beatriz, esto aquí es explosivo, dijo Ricardo, ajustando las gafas para leer mejor uno de los correos impresos. Si logramos probar que estas evidencias son auténticas, no solo limpiaremos el nombre de Antonio, sino que también tendremos un caso criminal sólido contra Eduardo. ¿Si logramos probar? Beatriz preguntó, sirviendo café en tazas de porcelana blanca. ¿Tienes dudas sobre la autenticidad? No sobre la autenticidad de los documentos en sí, pero un abogado defensor experimentado puede argumentar que fueron plantados, manipulados o sacados de contexto. Ricardo tamborileó los dedos en la mesa de madera de nogal. Necesitamos más evidencias, algo irrefutable. Fue en ese momento que Lucas apareció en la puerta, vistiendo el uniforme azul marino impecablemente limpio, con el cabello aún húmedo del baño matutino. Con permiso, doña Beatriz. ¿La señora pidió que subiera? Entra, Lucas. Este es el doctor Ricardo Muñoz, nuestro abogado. Ricardo, este es Lucas, el joven que descubrió toda esta situación. Ricardo extendió la mano a Lucas, estudiando al chico con interés profesional. Un placer conocerte. Beatriz me habló sobre tus habilidades investigativas. Lucas apretó la mano ofrecida con firmeza.
El placer es mío, doctor. ¿La señora dijo que necesitábamos más evidencias? Exacto, respondió Beatriz. El doctor Ricardo cree que lo que tenemos puede no ser suficiente para garantizar una condena. Lucas asintió pensativamente, luego sonrió, una sonrisa que cargaba algo de depredador. Entonces conseguiremos más evidencias. ¿Cómo?, preguntó Ricardo intrigado. Con una trampa. Lucas se acercó a la mesa donde los documentos estaban esparcidos. Eduardo no sabe que descubrimos su esquema. Aún cree que está seguro. Podemos usar eso en su contra. ¿Qué tipo de trampa?, preguntó Beatriz, reconociendo el brillo en los ojos de Lucas, el mismo que había visto cuando él analizó el motor de la Ferrari. Lucas tomó uno de los correos y apuntó a la dirección electrónica del contacto externo de Eduardo. Esta dirección sigue activa. Lo verifiqué. Si alguien enviara un correo fingiendo ser un nuevo cliente interesado en piezas robadas, sería una trampa. Interrumpió Ricardo de inmediato. Inadmisible en tribunal. No si la policía no está involucrada, replicó Lucas con calma, y no si quien está haciendo la investigación es la propia víctima del crimen. Ricardo y Beatriz intercambiaron miradas significativas. El chico claramente había pensado en todos los ángulos. Continúa, dijo Beatriz. Eduardo tiene reunión con proveedores todos los martes por la mañana, ¿cierto? Saldrá de la empresa por al menos 2 horas. Mientras tanto, podemos acceder a su computadora, enviar algunos correos estratégicos y ver cómo reacciona. Eso es invasión de privacidad, observó Ricardo, pero su voz llevaba más curiosidad que objeción. No, si la computadora pertenece a la empresa y estamos investigando crímenes contra la propia empresa, corrigió Lucas. Doña Beatriz tiene todo el derecho de verificar cómo se están usando sus equipos. Beatriz se sorprendió una vez más con la perspicacia legal del chico. ¿Dónde aprendiste sobre estas cuestiones jurídicas? En la calle aprendes que el conocimiento es poder, respondió Lucas simplemente. Y cuando no tienes dinero para un abogado, necesitas entender por ti mismo cómo funciona el sistema. Ricardo se recostó en la silla, claramente impresionado. ¿Y cuál sería exactamente el plan? Lucas se dirigió a la pizarra que Beatriz usaba para presentaciones y tomó un marcador. Con movimientos precisos comenzó a dibujar un diagrama. Primer paso. Creamos una identidad falsa, un empresario interesado en comprar piezas importadas sin factura. Segundo paso. Hacemos contacto con el socio de Eduardo usando información que solo alguien de dentro de la empresa sabría. Tercer paso. Esperamos la reacción. ¿Y si Eduardo descubre que fuimos nosotros?, preguntó Beatriz. No va a descubrirlo, respondió Lucas con confianza, porque estará demasiado ocupado tratando de cubrir su propio trasero. El teléfono de Beatriz sonó en ese momento. Era Mariana, de la recepción. Doña Beatriz, Eduardo, está aquí abajo pidiendo hablar con usted. Dice que es urgente. Beatriz, Ricardo y Lucas se miraron. Era como si el universo estuviera conspirando a su favor. Dile que subo en 10 minutos, respondió Beatriz. Luego, volviéndose hacia Lucas, qué coincidencia interesante. No es coincidencia, dijo Lucas, sus ojos entrecerrándose. Apuesto a que descubrió que estuvimos revisando los archivos. Alguien debe haber comentado que pasamos la tarde aquí el viernes. ¿Cómo puede saber lo que encontramos?, preguntó Ricardo. No puede, pero sabe que estuvimos buscando, y eso es suficiente para ponerlo nervioso. Lucas borró la pizarra y guardó el marcador. Doña Beatriz, cuando hable con él, observe sus manos. Las personas nerviosas tienen tics. Juegan con el cabello, tamborilean los dedos, se frotan las palmas. Beatriz asintió. Luego preguntó, ¿y ustedes dos? Yo vuelvo al taller y finjo que no pasó nada, dijo Lucas. Doctor Ricardo, ¿puede quedarse por aquí?
Si Eduardo intenta algo drástico, es mejor que tengamos un testigo. ¿Algo drástico como qué?, preguntó Ricardo. Lucas se detuvo en la puerta, su expresión seria. Como intentar destruir las evidencias restantes o pedir la renuncia antes de que lo descubramos. 20 minutos después, Beatriz estaba sentada en su escritorio, observando a Eduardo al otro lado. El mecánico de 50 años estaba visiblemente agitado, sus manos moviéndose constantemente, ajustando la gorra, jugando con el zipper del uniforme, tamborileando los dedos en el brazo de la silla, exactamente como Lucas había previsto. «Doña Beatriz», comenzó Eduardo, su voz un tono más alta de lo normal. «He oído que usted ha estado revisando los archivos antiguos. Quería saber si hay algo en lo que pueda ayudar». «¿Ayudar con qué, Eduardo?». Beatriz mantuvo la voz neutra, pero observaba cada movimiento del hombre. «Bueno, yo trabajé mucho tiempo con Antonio. Sé cómo esa situación fue complicada para todos. Complicada de que... ¿Cómo estás?». Eduardo tragó en seco, sus ojos desviándose momentáneamente. A nadie le gustó ver a un colega haciendo eso, pero a veces la gente hace cosas que no esperamos, ¿verdad? Beatriz asintió lentamente, sintiendo el corazón acelerarse. «A veces sí, Eduardo, a veces sí». El martes siguiente llegó con una tormenta eléctrica que barría Madrid como un presagio de los eventos que estaban por venir. Rayos cortaban el cielo gris y el sonido de los truenos resonaba por los pasillos de la concesionaria de Santis como tambores, anunciando una batalla. A las 9 de la mañana, Eduardo salió para su reunión semanal con proveedores, sus pasos apresurados denunciando una nerviosidad que intentaba disimular. Lucas esperó exactamente 15 minutos antes de subir del taller, cargando una caja de herramientas como pretexto. Beatriz y Ricardo ya estaban en su oficina, rodeados por equipos que el abogado había traído. Un portátil, una cámara pequeña y un dispositivo para grabación de audio. ¿Salió?, preguntó Ricardo, ajustándose las gafas mientras conectaba los aparatos. «Hace 15 minutos», confirmó Lucas, revisando el reloj. «Tenemos como máximo 1 hora y media antes de que vuelva». La computadora de Eduardo estaba en una mesa en la esquina del área administrativa, un lugar que ofrecía privacidad, pero aún era visible para quienes pasaran por el pasillo. Lucas se sentó en la silla de cuero desgastado, sus manos jóvenes moviéndose con sorprendente habilidad sobre el teclado. «¿Cómo sabes la contraseña?», preguntó Beatriz, observando las pantallas que se abrían rápidamente. «No sé», respondió Lucas, tecleando una secuencia de números. «Pero sé que personas como Eduardo usan contraseñas obvias. Fecha de nacimiento, nombre de la esposa, año de contratación». La pantalla se desbloqueó en el tercer intento. «Listo. María 1972. Nombre de 1972. La esposa y año en que nació». Ricardo sacudió la cabeza, admirado. 20 años de abogacía criminal y nunca he visto nada igual. Lucas abrió el programa de correo electrónico de Eduardo, sus ojos recorriendo rápidamente los mensajes recientes. La mayoría estaba relacionada con el trabajo normal, pedidos de piezas, informes técnicos, comunicaciones internas. Pero había una carpeta separada, marcada simplemente como particular. «Aquí está», murmuró Lucas, haciendo clic en la carpeta. Decenas de correos electrónicos aparecieron en la pantalla, todos relacionados con el esquema de robo. El contacto principal estaba identificado solo como M. Santos, y había intercambios de mensajes, fechados hasta la semana anterior. «Dios mío», susurró Beatriz, leyendo por encima del hombro de Lucas. Nunca se detuvo. Incluso después de la despedida de Antonio, siguió robando. Lucas hizo clic en uno de los mensajes más recientes.
La conversación revelaba detalles sordidos del esquema, listas de piezas valiosas, direcciones de entrega ficticias, incluso instrucciones sobre cómo alterar registros en el sistema de inventario. «Ricardo, ¿estás grabando esto?», preguntó Beatriz. «Cada segundo», confirmó el abogado, ajustando el ángulo de la cámara. «Esto es suficiente para una condena criminal». Lucas continuó navegando por los correos electrónicos hasta encontrar lo que buscaba. Una carpeta llamada Antonio. Dentro de ella había evidencias devastadoras del plan para incriminar al mecánico inocente. Correos electrónicos discutiendo cómo plantar evidencias falsas, conversaciones sobre sobornar a alguien del departamento administrativo para alterar registros, incluso un borrador de testimonio fabricado. «Este aquí», Lucas señaló un correo específico, «fue enviado 3 días antes de la primera acusación contra don Antonio. Mira lo que escribe. El viejo está muy cerca de la verdad. Necesito desviar la investigación de mí. ¿Estás seguro de que tus contactos pueden falsificar los documentos necesarios?». La respuesta de M. Santos era aún más incriminatoria. «Relájate. Ya hemos hecho esto antes. Un mecánico viejo y confiable es el culpable perfecto. Nadie cuestionará». Beatriz sintió náuseas apoderándose de su estómago. «Destruyeron la vida de un hombre como si fuera un juego. Y ganaron millones con eso», agregó Lucas, abriendo una hoja de cálculo que había encontrado adjunta a uno de los correos electrónicos. «Miren aquí. Un registro detallado de todo lo que robaron en los últimos 3 años. El valor total supera los 2 millones de euros». Ricardo dejó de grabar por un momento. «Lucas, necesitas copiar todo esto. No solo grabar, sino hacer una copia de seguridad completa». «Ya lo estoy haciendo». Lucas conectó una memoria USB a la computadora. «Aprendí que la evidencia digital debe estar en al menos 3 lugares diferentes para ser segura. Se necesitaron 20 minutos para copiar todos los archivos relevantes». Mientras el proceso de transferencia ocurría, Lucas abrió el programa de mensajería instantánea de Eduardo. Allí encontraron conversaciones en tiempo real con otros involucrados en el esquema, incluyendo a un empleado del sector administrativo que Lucas no reconoció inicialmente. «Espera», dijo Beatriz, acercándose a la pantalla. «Este usuario admin DF2. ¿Puedes ver quién es Eduardo?». Lucas hizo clic en el perfil del usuario y el nombre completo apareció. «David Fernández, asistente administrativo». «¿David?». Beatriz se puso pálida. «Trabaja aquí desde hace 8 años. Siempre ha sido considerado un empleado modelo». «Aparentemente, modelo en el arte de robar», comentó Ricardo secamente. En ese momento, el celular de Lucas vibró con un mensaje. Era Jorge, del taller. «Eduardo volvió más temprano. Está subiendo». «Mierda», murmuró Lucas, sus manos volando sobre el teclado para cerrar todos los programas y limpiar el historial de navegación. Él volvió. «¿Puedes borrar las huellas?», preguntó Ricardo, empaquetando rápidamente los equipos. «Hecho». Lucas desconectó la memoria USB y se levantó de la silla. «La computadora está exactamente como estaba cuando llegué». Pasos resonaron en el pasillo. Beatriz hizo señal a Ricardo para que se escondiera detrás de una estantería de archivos, mientras Lucas se dirigía rápidamente a una mesa cercana, fingiendo organizar herramientas. Eduardo apareció en el área administrativa con una expresión tensa. Sus ojos inmediatamente se dirigieron a su computadora. Se detuvo al ver a Lucas. «¿Qué estás haciendo aquí arriba?». La voz de Eduardo cargaba sospecha mal disimulada. «Jorge me pidió que buscara unas llaves inglesas que están guardadas aquí», respondió Lucas con calma, levantando una herramienta. «Las necesita para el Mercedes de doña Elena».
Eduardo se acercó a su computadora y la encendió, verificando si todo estaba normal. Lucas observó cada movimiento, notando que el hombre chequeó específicamente la carpeta de correos electrónicos particulares. ¿Todo en orden?, preguntó Lucas con inocencia fingida. Todo, respondió Eduardo, pero su voz sonaba tensa. ¿Puedes volver a la oficina ahora? Lucas asintió y se dirigió hacia la escalera, pero no antes de intercambiar una mirada significativa con Beatriz, que observaba la escena desde lejos. La trampa había funcionado a la perfección. Tenían todas las evidencias que necesitaban. Ahora era hora de cerrar el cerco. El miércoles por la mañana, una atmósfera densa flotaba sobre la concesionaria de Santis. Beatriz había llegado más temprano de lo habitual, vistiendo un traje negro que le confería una autoridad solemne. En su escritorio, 2 carpetas organizadas por Ricardo contenían copias de todas las evidencias recolectadas. Al lado de ellas, un teléfono descansaba ominoso. Había pasado la madrugada, decidiendo entre llamar primero a la policía o confrontar a los culpables directamente. Lucas estaba en el taller, trabajando en una revisión de rutina, pero sus oídos estaban sintonizados en cada sonido que venía del piso superior. Jorge había notado su tensión y varias veces había preguntado si estaba todo bien, recibiendo siempre la misma respuesta. Solo un poco cansado. A las 10 en punto, Beatriz bajó a la zona administrativa con pasos firmes y decididos. Los empleados levantaron la vista de sus mesas, sintiendo instintivamente que algo importante estaba por suceder. Se detuvo frente al escritorio de David Fernández, un hombre delgado de 35 años, con cabello oscuro y una expresión perpetuamente preocupada. «David, necesito hablar contigo en mi oficina. Ahora». El asistente administrativo palideció visiblemente, sus manos temblando mientras guardaba el archivo en el que trabajaba. «Claro, doña Beatriz. ¿Ha pasado algo? Lo descubriremos juntos». Lucas, que había subido discretamente y se había posicionado cerca de la escalera, observó a David seguir a Beatriz con pasos inciertos. 5 minutos después, ella volvió sola y se dirigió directamente hacia Eduardo, que fingía estar concentrado en la pantalla de la computadora. «Eduardo, tú también. Mi oficina. 5 minutos». El mecánico mayor intentó mantener la compostura, pero Lucas notó que sus manos sudaban mientras guardaba su trabajo y bloqueaba el computador. «Doña Beatriz, si es sobre las horas extras de la semana pasada, no puedo explicar». «No es sobre horas extras». La voz de Beatriz cortó el aire como una cuchilla. «Es sobre 3 años de robo sistemático y la destrucción de la vida de un hombre inocente». Un silencio mortal se apoderó de la zona administrativa. Los empleados dejaron de teclear, las conversaciones cesaron, incluso el sonido del aire acondicionado parecía más alto. Eduardo se quedó petrificado por unos segundos, luego intentó sonreír. «Doña Beatriz, no entiendo de qué está hablando». «Entenderás en 5 minutos, mi oficina». Lucas siguió discretamente, posicionándose cerca de la puerta de la oficina de Beatriz. Allí dentro, David estaba sentado en una silla, visiblemente nervioso, mientras Ricardo organizaba documentos en la mesa. Cuando Eduardo entró, la atmósfera se volvió aún más tensa. «Siéntense», ordenó Beatriz, su voz cargada de una autoridad que ninguno de los dos había visto antes. «Caballeros, conocen al doctor Ricardo Muñoz, mi abogado. Él tiene algunas preguntas que hacer». Ricardo se levantó, ajustó sus gafas y abrió la primera carpeta. «Señores, durante los últimos días hemos llevado a cabo una investigación interna sobre irregularidades en el control de inventario. Lo que descubrimos fue esclarecedor».
David miraba fijamente sus propias manos, mientras Eduardo intentaba mantener una expresión desafiante que no concordaba con el sudor que comenzaba a aparecer en su frente. Primera evidencia, continuó Ricardo, sacando una pila de correos electrónicos impresos. Correspondencia electrónica entre ustedes dos y un tercer partido, identificado como M. Santos, discutiendo la venta de piezas robadas de esta empresa. Eso es invasión de la privacidad, protestó Eduardo, pero su voz sonaba desesperada. No pueden acceder a nuestros correos electrónicos. Podemos, y lo hicimos, respondió Beatriz fríamente. Todos los computadores y sistemas de comunicación de esta empresa son propiedad de DeSantis. Tenemos total derecho legal a monitorearlos. Ricardo colocó más documentos sobre la mesa. Segunda evidencia. Registros alterados en el sistema de inventario, mostrando salidas de piezas a direcciones inexistentes. Tercera evidencia. Hojas de cálculo detalladas de ventas ilegales, totalizando más de 2 millones de euros en 3 años. David finalmente se pronunció, su voz casi inaudible. Doña Beatriz, yo puedo explicar. ¿Puedes realmente? Beatriz se inclinó hacia adelante. Entonces explica cómo un asistente administrativo modelo se convirtió en un ladrón. No quería hacerlo. David estalló, lágrimas comenzando a correr por su rostro. Fue Eduardo. Me amenazó. Dijo que si no cooperaba, inventaría que estaba robando solo. Eduardo se volvió hacia David con furia. «Hijo de puta, estabas ganando lo mismo que yo». «Cállate», intervino Ricardo, su voz cortante. «Cualquier cosa que digan puede y será usada en su contra». Beatriz se levantó y caminó hacia la ventana, observando el movimiento de la calle abajo. Cuando se volvió, su expresión era una mezcla de tristeza y determinación férrea. «Pero la parte más repugnante de todo esto», dijo lentamente, «no fue el robo, fue lo que hicieron con Antonio Moreno». Eduardo intentó mantener la postura desafiante. Antonio era culpable. Solo ustedes forjaron evidencias contra un hombre inocente. Beatriz estalló, su voz resonando por las paredes de la oficina. Destruyeron la carrera, la dignidad, la vida de un hombre que dedicó 15 años a esta empresa. Ricardo sacó más documentos de la carpeta. Aquí tenemos los correos de ustedes planeando cómo incriminar a Antonio. Conversaciones sobre plantar evidencias falsas, sobre sobornar a personas para alterar registros, sobre cómo lo eligieron porque era el culpable perfecto. David ahora estaba sollozando abiertamente. No quería hacer esto con su Antonio. Siempre fue bueno conmigo, me enseñó muchas cosas cuando empecé a trabajar aquí. «Entonces, ¿por qué lo hicieron?», preguntó Beatriz, su voz cargada de dolor. «Porque estaba descubriendo todo», finalmente admitió Eduardo, toda su resistencia desmoronándose. El viejo tenía ojo para los detalles, estaba haciendo muchas preguntas sobre el inventario. Era cuestión de tiempo hasta que descubriera nuestro esquema. Entonces decidieron destruirlo primero. «Era él o nosotros», gritó Eduardo, perdiendo completamente la compostura. «Ustedes no entienden lo difícil que es sobrevivir con el salario de mecánico en Madrid. Las cuentas, los hijos en la escuela privada, la hipoteca de la casa». «Entonces ustedes robaron», dijo Beatriz, fríamente, «y cuando fueron descubiertos, echaron la culpa a un hombre inocente». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió y Lucas entró cargando una carpeta adicional. «Doña Beatriz, disculpe interrumpir, pero han llegado unas informaciones importantes». Beatriz hizo un gesto para que se acercara. Lucas abrió la carpeta y sacó algunos documentos. «Logré localizar a don Antonio», anunció. «Está internado en el hospital universitario, cirrosis hepática avanzada». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Beatriz sintió el corazón romperse, mientras David lloraba aún más fuerte. Hasta Eduardo pareció afectado por la noticia. ¿Va a sobrevivir?, preguntó Beatriz. Lucas movió la cabeza tristemente. Los médicos no saben. Está muy debilitado. 3 años en la calle, bebiendo, sin cuidados médicos adecuados. Beatriz se volvió hacia Eduardo y David con una expresión que mezclaba dolor e ira. ¿Escucharon? Un hombre está muriendo por las mentiras de ustedes. Quiero confesar todo, dijo David de repente, levantándose de la silla. Quiero limpiar el nombre de don Antonio. Iré a la policía. Testificaré. Haré cualquier cosa para arreglar esto. Eduardo miró al excompañero con desprecio. Eres un cobarde, David. No, respondió David, secándose las lágrimas. Cobarde fui durante 3 años. Ahora haré lo correcto. Beatriz regresó detrás de su escritorio y tomó el teléfono. Ricardo, ¿puedes llamar a la policía? Tenemos 2 criminales que entregar. Mientras Ricardo marcaba, Lucas se acercó a Beatriz. Doña Beatriz, ¿puedo hacer una petición? Claro, Lucas. Quiero ir con usted a visitar a don Antonio. Él merece saber que su nombre ha sido limpiado. Beatriz asintió, sintiendo lágrimas formarse en sus ojos. Iremos juntos. Es lo mínimo que podemos hacer por él. Afuera, el sol de Madrid finalmente había vencido a las nubes de la mañana, pero para Beatriz y Lucas, la luz más importante sería la que verían en los ojos de un hombre inocente cuando supiera que la justicia, finalmente, había triunfado. 6 meses después, la concesionaria de Santis se había transformado en algo que ni Beatriz ni su padre jamás imaginaron. El escándalo del esquema de robo, ampliamente divulgado por los medios madrileños, inicialmente amenazó con destruir la reputación de la empresa, pero la total transparencia de Beatriz durante las investigaciones, su completa cooperación con las autoridades y la conmovedora historia de cómo un joven mecánico había desvelado la corrupción, transformaron una crisis en una oportunidad de renovación. Lucas, ahora con 18 años cumplidos, se había convertido no solo en el mecánico jefe más joven de la historia de la concesionaria, sino también en símbolo de una nueva filosofía empresarial. Beatriz había creado el programa Antonio Moreno, una iniciativa que ofrecía capacitación gratuita en mecánica automotriz para jóvenes en situación de vulnerabilidad social. El programa funcionaba en las instalaciones renovadas del sótano de la empresa, donde antiguas salas de archivo fueron transformadas en talleres de enseñanza equipados con tecnología de punta. Era una tarde soleada de octubre cuando Beatriz subía las escaleras del hospital universitario, cargando una carpeta con documentos y un ramo de flores amarillas, las favoritas de Antonio, según Lucas. El exmecánico había sobrevivido a la cirrosis, pero permanecía hospitalizado en tratamiento. Los 3 meses de terapia intensiva habían estabilizado su condición, y por primera vez en años, Antonio Moreno estaba sobrio y lúcido. «Don Antonio», dijo Lucas, entrando en la habitación con una sonrisa radiante, «traje una visita especial». El hombre de 62 años estaba sentado en una butaca al lado de la cama, vistiendo una bata azul claro del hospital. Su cabello canoso estaba peinado, la barba recortada, y aunque aún delgado, había recuperado un poco del brillo en los ojos que Lucas recordaba de los primeros días de aprendizaje en el desguace. «Doña Beatriz». Antonio se levantó con cierta dificultad extendiendo la mano. «Es un honor recibirla aquí». «El honor es mío, señor Antonio». Beatriz estrechó la mano ofrecida con firmeza y respeto. «Vine a traer algunas cosas que le pertenecen». Abrió la carpeta y sacó un documento oficial, la anulación completa de su despido por causa justificada, acompañada de una carta de recomendación firmada por ella misma.
reconociendo oficialmente su inocencia y sus 15 años de servicios impecables prestados a la empresa. Además, continuó Beatriz sacando otro documento, la empresa de Santis reconoce los daños morales y materiales que usted sufrió debido a las falsas acusaciones. Este es un cheque de indemnización por 500.000 euros. Antonio permaneció en silencio por algunos momentos, sosteniendo los documentos con manos que temblaban ligeramente. Doña Beatriz, esto es más de lo que jamás esperaría. No es nada comparado a lo que usted perdió, respondió ella con sinceridad, pero espero que sea un comienzo para una nueva fase de su vida. Lucas se acercó a su mentor, colocando la mano en su hombro. Y hay más, don Antonio. Cuéntale, doña Beatriz. Beatriz sonrió, la primera expresión genuinamente alegre en sus ojos durante toda la conversación. Señor Antonio, cuando se recupere completamente, me gustaría invitarlo a ser el director técnico de nuestro nuevo programa de enseñanza. Jóvenes como Lucas necesitan aprender de alguien que entiende no solo de mecánica, sino de dignidad y honestidad. Antonio se quedó sin palabras, lágrimas comenzando a rodar por su rostro envejecido. ¿Ustedes quieren que vuelva? Queremos que usted vuelva a casa, dijo Lucas, su propia voz entrecortada. La de Santis siempre ha sido su casa, ahora será oficialmente. Esa noche, Beatriz estaba en su oficina terminando algunos informes cuando Lucas llamó a la puerta. Ella lo invitó a entrar y fue a buscar 2 tazas de café en la máquina que había instalado al lado de su mesa. ¿Cómo se siente?, preguntó, entregando una taza al joven. Aliviado, respondió Lucas, sentándose en la silla frente a la mesa. Ver a don Antonio sonriendo de nuevo no tiene precio. ¿Y tú? ¿Estás feliz con los cambios en la empresa? Lucas sonrió, pero había una seriedad madura en su expresión. Doña Beatriz, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Por qué hizo todo esto? Digo, después de descubrir la verdad, usted podría haber simplemente despedido a Eduardo y a David, dado una indemnización discreta a don Antonio y dejado las cosas así. ¿Por qué transformar todo esto en una campaña pública? Beatriz se recostó en la silla, contemplando la pregunta. Porque me di cuenta de algo importante en estos últimos meses, Lucas. Mi padre construyó esta empresa basada en valores sólidos, pero cuando él murió, me concentré tanto en mantener los negocios funcionando que olvidé esos valores. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando las luces de Madrid, encendiéndose en la noche que llegaba. Ver lo que pasó con Antonio, ver cómo el talento genuino puede encontrarse en los lugares más inesperados, como en tu caso, me hizo entender que una empresa no es solo sobre lucro, es sobre personas, es sobre dar oportunidades, sobre hacer una diferencia en la vida de las personas. Lucas asintió, comprendiendo. ¿Y el programa de enseñanza? Ah, eso. Beatriz sonrió volviendo a su mesa. Eso fue inspiración tuya. Cuando vi cómo Antonio había transformado a un niño de la calle en un mecánico excepcional usando solo conocimiento y cariño, me di cuenta de que podríamos hacer esto a mayor escala. Ya tenemos 15 jóvenes inscritos para la primera clase. Lucas informó con orgullo. La mayoría viene de situaciones parecidas a la mía, y todos ellos tendrán la oportunidad de aprender no solo mecánica, sino valores, honestidad, trabajo duro, dignidad. Beatriz hizo una pausa. Lucas, hay algo más que necesito decirte. El joven la miró con curiosidad. Estoy creando un fondo de participación en las ganancias de la empresa para todos los empleados. Y tú, además de ser el mecánico jefe, serás también coordinador del programa de enseñanza, con un salario acorde a tus responsabilidades. Lucas se quedó en silencio por unos segundos. Luego preguntó, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Beatriz sonrió con cariño maternal.
porque me enseñaste que el talento no tiene dirección fija, que la dignidad no depende del origen social, y que a veces las personas más improbables pueden mostrarnos quiénes realmente somos. 6 meses antes, cuando Lucas había aparecido descalzo en la puerta de la concesionaria, ofreciéndose para arreglar un Ferrari, ni Beatriz ni él podrían imaginar cuánto cambiaría ese encuentro sus vidas. Ahora, mirando la ciudad que pulsaba allá afuera, ambos sabían que habían construido algo mucho mayor que una relación profesional. Habían construido una familia elegida, basada en respeto mutuo y valores compartidos. Y, más importante, habían probado que cuando damos una oportunidad real al talento genuino, independientemente de su envoltura, podemos no solo transformar vidas individuales, sino crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que inicialmente imaginábamos. La concesionaria de Santis ya no era solo un lugar donde se vendían coches de lujo. Se había convertido en un símbolo de segundas oportunidades, de justicia tardía y de cómo el encuentro entre mundos, aparentemente incompatibles, puede generar las transformaciones más bellas y duraderas. Allá afuera, Madrid continuaba su danza nocturna de luces y movimiento, pero dentro de la oficina, en el segundo piso de un edificio del sur de la ciudad, 2 personas que se habían encontrado a través de las circunstancias más improbables celebraban silenciosamente la victoria de la dignidad sobre el prejuicio, de la verdad sobre la mentira y de la esperanza sobre la desesperación.